Eres la vergüenza de esta familia. ¡Lárgate de mi vista! Mi hijo me gritó esto en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, frente a mis consuegros multimillonarios. Mi nuera soltó una risita burlona, alzando la barbilla con total satisfacción. Mujerzuela. Me quedé helada. El hijo que crié con tanto esfuerzo, durante más de 30 años, agachó la cabeza cobardemente. Creyó la sucia mentira de su suegra, sin importarle que toda su familia política estuviera pisoteando mi dignidad. Brindaron, se rieron a carcajadas, pensaron que yo lloraría, que me iría en silencio como una perdedora. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mi mejor amiga entró, con el teléfono en la mano. Se reprodujo una grabación. La voz de ese pervertido dejó helada a toda la familia política. No aparten la vista, porque la verdad está a punto de salir a la luz ahora mismo. Me llamo Elena. Tengo 58 años. Hace solo unas horas, estaba feliz en la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Pero nunca imaginé que esa felicidad sería tan efímera, como una brisa antes de la tormenta. No podía imaginar lo doloroso y humillante que es para una mujer ser insultada y despojada de su dignidad por su propio hijo. Estoy empapada hasta los huesos después de caminar bajo la lluvia durante una hora. Caminé sola por calles oscuras con el alma hecha pedazos. Siento mucho frío. Pero no es por la lluvia, sino por las palabras que salieron de la boca de mi hijo. Eres la vergüenza de esta familia. Lárgate de mi vista. Estoy sentada en mi vieja silla de madera. No me quedan fuerzas. Sigo con la ropa mojada. Mi hijo Mateo llamó por teléfono. Por un segundo, solo por un segundo estúpido e ingenuo, pensé que llamaba para pedirme perdón. Pensé que se había dado cuenta de su error. Pensé que llamaba para decirme: «Mamá, ¿estás bien? Perdóname por no creerte». Pero cuando contesté, no escuché la voz de mi hijo. Escuché la voz de un extraño lleno de odio. ¿Tienes el descaro de contestar el teléfono? Esas fueron sus primeras palabras. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás, mamá? Traté de explicarle que todas esas acusaciones en la fiesta eran mentiras, que yo jamás haría algo así. Pero él me calló, gritando, diciéndome que soy una vergüenza. Me dijo que le daba asco saber que compartimos la misma sangre. Cada palabra fue como una bofetada en la cara. Cerré los ojos, apretando el teléfono contra mi oído, como si así pudiera cambiar lo que estaba escuchando. Mateo, hijo, por favor escúchame, supliqué con un hilo de voz. Te lo juro por la memoria de tu padre que yo no hice nada. Pero no escuchó. Y entonces oí la risa de Sofía, mi nuera. Era esa risa seca y burlona que usa cuando mira mis zapatos viejos o critica mi forma de hablar. La risa se oía lejos, como si ella estuviera detrás de él, disfrutando del espectáculo. Dile que deje de hacerse la víctima. Mateo. La voz de Sofía sonó agria y llena de desprecio a través del altavoz. Dile que tenga un poco de dignidad. Ya es bastante malo ser una pobretona, como para que encima sea una resbalosa. Intentar seducir a mi papá. Dile que si se atreve a acercarse a esta zona otra vez, voy a llamar a la policía para que la encierren por acoso. Sentí que me faltaba el aire. Sofía siempre me había mirado por encima del hombro. Siempre me hizo sentir como un estorbo en su mansión perfecta. Pero lo peor es que Mateo no la calló. No la detuvo. Al contrario, tomó aire y me dio el golpe final. El que mató cualquier esperanza que me quedaba. «Ya escuchaste a Sofía», dijo con una frialdad que dolió más que los gritos. «Eres la vergüenza más grande de mi vida. No quiero que nos busques nunca más. Olvida que tienes un hijo. Para mí, desde esta noche, estás muerta». Y colgó. Bajé el teléfono lentamente y lo dejé sobre la mesa. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Miré alrededor de mi apartamento. Las paredes necesitan pintura. Los muebles son viejos. No tengo lujos. Todo lo que gané en mi vida fue para sus estudios, para que pudiera codearse con gente importante, para que no tuviera que limpiar pisos como yo. Y ahora, ese sacrificio es mi condena. Se avergüenza de esto, se avergüenza de mi pobreza. Se avergüenza por la falsa acusación de su suegra de que yo seduje a su marido. Él cree que soy una mujerzuela, tal como ellos dijeron. Me abracé a mí misma, tratando de calmar los temblores. La casa estaba en silencio y fría. Estoy completamente sola en este mundo. Mi esposo murió hace años, y mi único hijo acaba de tirarme a la basura como un trapo viejo. ¿Cómo llegamos a esto?
¿Cómo es posible que una madre sea tan humillada por su propia sangre? Para entender por qué mi hijo me llama vergüenza, para entender por qué mi nuera se ríe de mi dolor, tengo que contarles lo que pasó hace unos días. Tengo que contarles sobre la fiesta, sobre las miradas, y sobre cómo cada insulto de mis consuegros salió de sus bocas. Todo comenzó con una invitación que, ahora lo sé, nunca debí haber aceptado. Pero antes de llegar a esa fiesta humillante, quiero contarles sobre mi vida. Soy una madre que crió a su hijo sola. Su padre murió en un accidente de trabajo cuando el niño apenas tenía 5 años. Me quedé con las manos vacías y el corazón roto, pero juré ante la tumba de mi esposo que a nuestro hijo no le faltaría nada. Me rompí la espalda trabajando. Lavaba ropa ajena de día y hacía tamales para vender de noche. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda empezó a doler antes de tiempo, pero no me importaba. Cada moneda que guardaba en el frasco de la alacena era para él, para sus libros, para sus uniformes, para que pudiera ir a la universidad y ser alguien en la vida. Soñaba con verlo convertido en un hombre de bien, fuerte y orgulloso de sus raíces. Y lo logró. Se graduó con honores. Lloré de felicidad ese día, pensando que nuestros sufrimientos habían terminado. Pero qué equivocada estaba. La verdadera prueba apenas comenzaba. Mateo siempre tuvo ambición, quizás demasiada. Quería borrar su pasado de pobreza, quería olvidar que venía de un barrio humilde. Y entonces conoció a Sofía. Ella era hermosa, sí, pero venía de un mundo que nosotros solo veíamos en las telenovelas. Su familia, los de la Vega, son de dinero viejo, de apellido español y nariz respingada. Al principio me alegré por él. Pensé que el amor no entiende de clases sociales. Pero pronto me di cuenta de que Mateo no había encontrado una esposa, había encontrado una dueña. Y no había entrado a una familia, sino a una jaula de oro. Para don Carlos y doña Isabela, mis consuegros, Mateo no era el esposo de su hija, era un proyecto. Era el chico pobre al que habían rescatado y al que podían moldear a su antojo. Le dieron un puesto en la empresa de don Carlos, le compraron un coche de lujo y le dieron una casa en la zona más exclusiva. Pero todo tenía un precio. El precio era su dignidad. Mateo se convirtió en lo que aquí llamamos un mantenido. Un hombre que baja la cabeza para no perder los lujos. Recuerdo perfectamente un domingo del mes pasado, fui a visitarlos a su mansión. Me había levantado a las 5 de la mañana para preparar mole poblano, el platillo favorito de Mateo desde niño. Lo hice con todo el amor del mundo, moliendo las especias a mano como me enseñó mi abuela. Compré un recipiente bonito para llevarlo, pensando que les gustaría probar mi sazón. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente. Estaban los amigos de Sofía y sus padres. Todos vestían ropa de marca y sostenían copas de vino que costaban más que mi renta de un mes. Me sentí pequeña con mi vestido de flores y mi bolsa de mandado. Sofía se acercó cuando me vio entrar a la cocina. No me saludó con un beso. Se quedó mirando la olla que yo traía entre las manos con una mueca de asco, como si trajera basura. «¿Qué es eso que apesta tanto?», preguntó, arrugando la nariz. «Todo el salón va a oler a grasa barata». «Es mole, hija», respondí con una sonrisa tímida, tratando de ignorar su tono. «Se lo traje a Mateo. Sé que le gusta mucho». Sofía soltó una risita burlona y llamó a mi hijo. «Mateo, ven a ver lo que trajo tu mamá. Por favor, dile que se lleve eso. No quiero que mis invitados huelan a comida de mercado». Mi corazón se detuvo. Miré a Mateo. Él estaba ahí, parado con su traje italiano impecable y su reloj de oro. Esperé que dijera algo. Esperé que dijera: «Gracias, mamá. Me encanta tu mole». O que le dijera a su esposa: «Ten respeto. Es un regalo de mi madre». Pero no lo hizo. Mateo miró a su esposa, luego miró a sus suegros que observaban desde lejos, y finalmente me miró a mí. En sus ojos no vi cariño. Vi miedo. Vi el pánico de alguien que teme que le quiten la tarjeta de crédito. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. «Sofía tiene razón. El olor es muy fuerte. Mejor tíralo o llévatelo». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi propio hijo, pisoteando el esfuerzo de las manos de su madre solo para complacer a una niña caprichosa. Mateo agarró la olla de mis manos y él mismo la llevó hacia la puerta de servicio como si escondiera una vergüenza. En ese momento, doña Isabela, mi consuegra, se acercó. Es una mujer elegante.
siempre llena de joyas, pero con una mirada de hielo. Pasó junto a Mateo y dijo una frase que se me quedó grabada. Muy bien, Mateo. Ya vas aprendiendo. Recuerda que en esta casa no mantenemos inútiles ni gente sin clase. Si quieres seguir disfrutando de esta vida, tienes que comportarte a la altura. Ahí lo entendí todo. Mi hijo no era dueño de su vida. Era un empleado más de esa familia. Vivía aterrorizado de perder el favor de sus suegros. Había vendido su alma por comodidad, y yo era el recordatorio constante de su origen, la mancha que él trataba de ocultar. Ese día no lloré frente a ellos. Me tragué mi orgullo junto con el nudo en la garganta, y me fui. Pero algo se rompió dentro de mí al ver a mi hijo convertido en un títere sin voluntad. Sin embargo, el desprecio de Sofía y la arrogancia de doña Isabela eran cosas que, con mucho dolor, podía llegar a soportar por amor a mi hijo. Pensé que eso era lo peor que podía pasar, que me humillaran por ser pobre, pero estaba muy equivocada. La maldad en esa casa tenía capas más profundas. Había algo mucho más oscuro y peligroso que el clasismo de doña Isabela. Había un depredador escondido detrás de trajes caros y palabras amables. Y ese depredador tenía nombre y apellido: Don Carlos, el patriarca, el hombre al que todos respetaban y temían. Nadie sospechaba lo que se escondía detrás de su sonrisa de abuelo bondadoso. Nadie, excepto yo. Y descubrir su secreto fue lo que terminó de condenarme. Don Carlos. Solo pronunciar su nombre me deja un sabor amargo en la boca. Para el mundo, mi consuegro es un santo. Es el hombre que dona dinero a la iglesia, el empresario exitoso que siempre saluda con una sonrisa, y el abuelo que consiente a sus nietos. Lleva una cruz de oro colgada al cuello que brilla tanto como su hipocresía. Pero yo conozco al verdadero Carlos, el que aparece cuando nadie está mirando, el depredador que se esconde detrás de trajes caros y colonias importadas. Todo empezó de forma sutil. En las reuniones familiares de los domingos, notaba que su mirada se quedaba demasiado tiempo en mi cuerpo. No era una mirada amable. Era una mirada sucia, pegajosa, que me hacía querer cubrirme entera. Yo intentaba ignorarlo. Me decía a mí misma que eran ideas mías, que un hombre tan rico y con una esposa tan elegante como doña Isabela no se fijaría en una mujer sencilla como yo. Pero luego llegaron los tocamientos, un roce de su mano con la mía al pasarme la sal. Un abrazo de despedida que duraba unos segundos más de lo necesario, donde sus manos bajaban demasiado hacia mi cintura. Yo me quedaba rígida, rezando para que me soltara. Él siempre sonreía después, con esa sonrisa de lobo, guiñándome un ojo para que yo supiera que no había sido un accidente. La situación empeoró el mes pasado. Estábamos en una barbacoa en su jardín. Yo estaba en la cocina ayudando a recoger, porque en esa casa nunca fui una invitada, sino una sirvienta más. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Era él. Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Me acorraló contra el fregadero y susurró cerca de mi oído: Elena, qué desperdicio que una mujer con tus curvas esté sola. Isabela es muy fría, pero tú te ves ardiente. Me di la vuelta de golpe, empujándolo con las manos temblorosas. Don Carlos, por favor, respete, le dije, con la voz entrecortada. Soy la madre de su yerno. Somos familia. Él solo soltó una risa baja y gutural, mirándome de arriba abajo con total descaro. Somos familia política, Elena. Eso no cuenta. Además, puedo ayudarte. Sé que vives al día. Si eres buena conmigo, yo puedo ser muy generoso contigo. Y con Mateo también. Salí corriendo de esa cocina con ganas de vomitar. Tenía miedo. Ese hombre tenía el poder de destruir la vida de mi hijo con un chasquido de dedos. Durante semanas guardé silencio, tragándome la bilis y el miedo, pero la ansiedad me estaba consumiendo. Finalmente, decidí hablar con Mateo. Pensé que él me protegería. Pensé que, aunque estuviera cegado por el dinero, su amor de hijo sería más fuerte. Qué ingenua fui. Fui a buscarlo a su oficina. Le conté todo con lágrimas en los ojos. Le hablé de las miradas, de los roces, de la propuesta indecente en la cocina. Esperaba ver furia en sus ojos. Esperaba que se levantara y dijera que nadie toca a su madre. Pero Mateo no se enojó con Carlos. Se enojó conmigo. Soltó un suspiro largo, como si lidiara con un niño berrinchudo, y me miró con desprecio. Mamá, por favor, dijo con un tono que me heló el alma. ¿Te estás escuchando?
¿Realmente crees que mi suegro, un hombre que puede tener a la mujer que quiera, se va a fijar en ti? Me quedé paralizada. Hijo, no te miento. Me ofreció dinero. Basta, gritó Mateo, golpeando el escritorio. Deja de inventar historias. Tienes celos de ellos, ¿verdad? No soportas ver su éxito. Mírate, mamá. Mírate en un espejo. Ya tienes casi 60 años. Estás vieja, cansada, y tu ropa es lamentable. ¿Qué tienes tú para que un hombre como don Carlos te desee? Nada. Sus palabras fueron peores que cualquier acoso. Mi propio hijo me estaba llamando vieja, fea y mentirosa. Me dijo que yo no valía nada. Lo hace porque soy pobre, mamá. Continuó con crueldad. Él es amable, y tú confundes las cosas. No voy a arriesgar mi puesto, mi casa y mi futuro por tus delirios. Si vuelves a decir una palabra de esto, no te lo perdonaré. Salí de allí con la cabeza gacha, sabiendo que estaba completamente sola. Mi hijo había elegido su coche nuevo y sus trajes de marca por encima de la seguridad de su madre. Decidí alejarme para siempre. Pero la maldad de don Carlos tenía otros planes. La tarde anterior al cumpleaños de mi nieto Diego, recibí un mensaje de texto. No era de Mateo, pero supe de inmediato quién era. Hola, consuegra. Espero verte mañana en la fiesta de Diego. Sería una lástima que faltaras. Mateo ha estado cometiendo errores graves de dinero en la empresa. Necesito hablar contigo a solas para ver cómo ayudarlo antes de que Isabela se entere y lo eche a la calle. Te espero en el cobertizo del jardín a las 7. Hazlo por tu hijo. El miedo me paralizó. ¿Mateo en problemas? Sabía que era una trampa, pero soy madre, y una madre siempre intenta salvar a su hijo, aunque él la haya humillado. Pensé en no ir, en llamar a la policía, pero ¿quién le creería a una vieja lavandera contra la palabra de un magnate? Tomé una decisión. Iría para salvar a Mateo, aunque él no lo mereciera. Pero no iría indefensa. Busqué en el cajón de mi mesita de noche la vieja grabadora de voz de mi esposo. Le puse pilas nuevas y la probé 3 veces. Si él quería jugar sucio, yo tendría pruebas. Me guardé la grabadora en el bolsillo interior de mi suéter. Sentía que caminaba hacia la boca del lobo, pero no tenía opción. Amigas mías, madres que me escuchan, ¿alguna vez, por amor a sus hijos, por querer mantener la paz en sus hogares, han tenido que tragarse sus lágrimas? ¿Alguna vez han dejado que pisoteen su dignidad solo para que sus hijos no sufran? Si saben de lo que hablo, si han sentido ese nudo en la garganta que no las deja respirar, por favor, dejen un comentario o un corazón abajo. Necesito saber que no estoy sola en este dolor. Necesito saber que alguien me entiende. Esa noche recé mucho. Le pedí a Dios fuerzas. No sabía que al día siguiente, en esa fiesta llena de globos y música, yo viviría el momento más oscuro de mi existencia. Iba directa al infierno, vestida con mi mejor ropa de domingo, sin saber que la trampa ya estaba cerrada. La música de los mariachis sonaba fuerte en el jardín principal. Risas. Gritos de niños rompiendo la piñata. Todo era alegría en la mansión de los de la Vega, pero yo sentía que caminaba con plomo en los zapatos. Apreté mi bolsa contra el pecho y me deslicé por el camino de piedra hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el viejo cobertizo de herramientas. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban, pareciendo dedos negros que querían atraparme. Llegué a la puerta de madera. Estaba entreabierta. Empujé despacio. Adentro olía a tierra y a gasolina. ¿Don Carlos?, pregunté con voz temblorosa. ¿Mateo está aquí? La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Di un salto. Ahí estaba él, parado en la penumbra, con una copa en la mano y esa sonrisa torcida que me revolvía el estómago. No había ni rastro de preocupación en su cara. No había papeles de banco, ni abogados, ni estaba mi hijo por ningún lado. Llegaste puntual, consuegra, dijo él, dando un paso hacia mí. Sabía que vendrías. Una madre hace cualquier cosa por su cachorro, ¿verdad? ¿Dónde está Mateo?, insistí, retrocediendo hasta chocar con una mesa de trabajo llena de polvo. Me dijo que tenía problemas. Mateo está emborrachándose en la fiesta, feliz de la vida, respondió él, dejando la copa sobre la mesa. El único problema aquí, Elena, es que tú y yo no hemos tenido nuestro momento a solas. Me sentí estúpida. Había caído en la trampa como una mosca en la telaraña. Me giré para abrir la puerta, pero él fue más rápido. Se plantó frente a mí, bloqueando la salida con su cuerpo pesado. Ya no sonreía. Ahora tenía esa mirada oscura.
esa mirada de hambre que yo tanto temía. No te hagas la difícil, murmuró, acorralándome. Sé que necesitas dinero. Sé que te sientes sola. Yo puedo arreglar todo eso. Solo tienes que ser agradecida. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter tejido. Mis dedos rozaron el plástico frío de la grabadora. Apreté el botón de grabar con todas mis fuerzas, rezando para que la luz roja no se viera a través de la lana. Déjeme salir, dije firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No me toque. Pero él no escuchó. Se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos grandes y sudorosas agarrando mis hombros, intentando atraerme hacia su cuerpo. El olor a alcohol y colonia cara me invadió la nariz, dándome náuseas. Sentí su boca húmeda, buscando mi cuello. El asco me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo empujé con rabia. «Que me suelte», le digo. Grité. Él se rió y volvió a agarrarme, esta vez más fuerte, lastimándome los brazos. «Vamos, Elena, no grites. Te va a gustar». La furia me cegó. Levanté la mano, y con todo el dolor y la humillación que había guardado durante meses, le di una bofetada. Mi mano impactó contra su mejilla con fuerza. Su cara se giró por el golpe. Hubo un segundo de silencio absoluto en el cobertizo. Él se tocó la cara, sorprendido. Luego me miró, y por un momento pensé que me iba a matar allí mismo. Pero entonces escuchamos voces afuera, pasos que se acercaban rápido por el camino de piedra. Alguien venía. La expresión de Carlos cambió en una fracción de segundo. La furia desapareció y fue reemplazada por una actuación digna de un premio. Agarró su propia camisa de seda costosa y tiró de ella con violencia, arrancando 2 botones que rebotaron en el suelo. Se despeinó el cabello con una mano y se dejó caer de rodillas al suelo, poniendo cara de espanto. «¡Ayuda!», gritó con una voz desgarradora, fingiendo pánico. «¡Socorro! Está loca». La puerta se abrió de golpe. La luz de la tarde entró de golpe, cegándome. Ahí estaba doña Isabela, mi consuegra, con los ojos desorbitados. Detrás de ella venían varios invitados, y entre ellos vi la cara pálida de Mateo. «Carlos», chilló Isabela, corriendo hacia su marido. Carlos se arrastró hacia ella, señalándome con un dedo tembloroso, como si yo fuera un monstruo. «Me atacó Isabela», gimió él, con lágrimas falsas en los ojos. Yo solo quería hablar con ella sobre ayudar a Mateo. Le ofrecí dinero para sus deudas. Y ella se me echó encima. Me quería besar a la fuerza. Me rompió la camisa cuando la rechacé. Me quedé helada. No podía moverme. No podía respirar. Era una mentira tan grande, tan asquerosa, que mi cerebro no podía procesarla. «Mientes», grité, dando un paso adelante. «¡Es mentira!». Él me encerró, pero Isabela no me escuchó. Se levantó del suelo como una furia, con el rostro deformado por los celos y el odio. Se abalanzó sobre mí antes de que pudiera explicar nada. Sentí sus uñas clavándose en mis brazos, sus manos jalando mi cabello. «¡Zorra!», gritaba ella, escupiéndome las palabras en la cara. «Maldita muerta de hambre. Sabía que eras una cualquiera. Atreverte a tocar a mi marido». Intenté cubrirme la cara. Intenté retroceder, pero la gente se amontonaba en la puerta, bloqueando la salida. Todos miraban. Todos murmuraban. Veía asco en sus ojos. Veía condena. Carlos seguía en el suelo, sollozando y diciendo frases sobre cómo me había tratado como familia, y yo le pagaba así, mientras yo recibía los golpes y los insultos de su esposa. En medio del caos, busqué desesperadamente una sola cara. Busqué a la única persona que podía salvarme. Busqué a mi hijo. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta. Me miraba. Vi cómo sus ojos recorrían la escena. Vio a su padre político en el suelo, con la camisa rota. Vio a su madre siendo golpeada e insultada. Nuestras miradas se cruzaron. «Mateo», supliqué en silencio. «Hijo, ayúdame». Pero él no se movió. Sentí el peso de la grabadora en mi bolsillo, golpeando contra mi costado. Tenía la prueba. Tenía la verdad grabada ahí mismo. Quise gritar que tenía una grabación. Quise sacarla y ponerla frente a todos. Pero Isabela me empujó fuerte y caí contra la mesa de herramientas. El golpe me sacó el aire. El caos era ensordecedor. Nadie iba a escucharme. Nadie iba a creerme ahora. Estaba tirada en el suelo sucio, con el vestido manchado y el corazón latiendo desbocado, mientras la risa triunfal de Carlos resonaba en mi cabeza, oculta bajo sus falsos sollozos.
El depredador había ganado, y yo estaba a punto de recibir el golpe final, no de mis enemigos, sino de mi propia sangre. Todavía estaba en el suelo sucio del cobertizo, con las rodillas raspadas y el corazón latiendo desbocado. Mis ojos, llenos de lágrimas, buscaron desesperadamente a Mateo entre la multitud que se agolpaba en la puerta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un alivio inmenso. Era mi hijo, mi sangre. Él sabía quién era yo. Él sabía que yo sería incapaz de hacer algo tan bajo. Vi que Mateo daba un paso al frente. Por un segundo, vi cómo apretaba los puños. Pensé que iba a defenderme. Pensé que iba a gritarle a su suegra que me soltara. Extendí mi mano hacia él, temblando, esperando que él la tomara y me levantara de ese infierno. Mateo, hijo, susurré. Dile la verdad. Pero entonces la voz de doña Isabela cortó el aire como un látigo. Mateo, más te vale que hagas algo, gritó ella, con la cara roja de ira. Si no sacas a esta mujerzuela de mi propiedad ahora mismo, te juro por Dios que tú te vas con ella. Decide ahora mismo de qué lado estás. Vi el miedo en los ojos de mi hijo. No era miedo por mí, era pánico. Sus ojos viajaron rápidamente de mí hacia la casa grande, hacia los coches de lujo estacionados afuera, hacia la vida cómoda que tanto amaba. Y en ese instante vi cómo mi hijo se rompía, o mejor dicho, vi cómo terminaba de venderse. Mateo bajó la cabeza. No tomó mi mano para ayudarme. Me agarró del brazo con fuerza, con mucha fuerza. Sus dedos se clavaron en mi carne como garras. Me jaló hacia arriba de un tirón, tan brusco que casi me vuelvo a caer. «¡Vámonos!», gritó él, pero no miraba a nadie. Miraba al suelo. «Sal de aquí ahora mismo». «No, hijo, escúchame». Intenté suplicar, pero él me sacudió. Me arrastró fuera del cobertizo. La gente nos abrió paso como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. Don Carlos seguía en el suelo, fingiendo llorar, y yo sentía las miradas de todos clavadas en mi espalda. Vergüenza. Sentí una vergüenza que me quemaba la piel. Al pasar junto a Sofía, mi nuera, ella se apartó con un movimiento exagerado. Se tapó la nariz con su mano perfectamente manicurada y soltó una risa cruel, esa risa que me perseguiría después en mis pesadillas. «Por favor, Mateo, apúrate», dijo ella en voz alta, para que todos la escucharan. «Saca esa basura de aquí. El olor a pobreza de tu madre ensucia el aire de mi casa. Me da asco». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El olor a pobreza. Así llamaba ella a mi dignidad, a mi trabajo, a mi vida entera. Y Mateo no dijo nada. No la calló. Solo apretó más mi brazo y aceleró el paso. Me llevó a empujones a través del jardín, pasando por las mesas decoradas, los globos y los meseros que bajaban la vista. Yo tropezaba, mis zapatos viejos resbalaban en el pasto, pero a él no le importaba. Me trataba como a un criminal que acababa de atrapar robando. Llegamos a la gran reja de hierro de la entrada. Él abrió la puerta pequeña de servicio y me empujó hacia la calle. Casi caigo de rodillas en la acera. Me agarré de los barrotes para no desplomarme. Me giré para mirarlo una última vez. Quería ver a mi hijo. Quería encontrar un rastro de humanidad en sus ojos. «Mateo», dije, con la voz rota, «tú sabes que es mentira. Tú sabes lo que él me hizo». Mateo se acercó a la reja. Su cara estaba pálida, sudorosa. Se inclinó hacia mí, y por un momento pensé que me iba a pedir perdón. Pensé que me iba a decir que era una actuación para calmar a los suegros, pero lo que susurró fue mucho peor que cualquier insulto. Se acercó a mi oído y siseó con rabia contenida. «Mami, vete ya. Vete y no vuelvas. Deja de hacer escándalos». «¿Por qué?», pregunté llorando. «¿Por qué me haces esto?». Él apretó los dientes y me soltó la verdad más dolorosa, la que explicaba toda su cobardía. «No me arruines esto», dijo, bajando la voz para que los guardias no oyeran. «Si ellos me corren, pierdo todo. La casa, el coche, el puesto. ¿Eso quieres? ¿Quieres que me quede en la calle por tu culpa? Lárgate y no me hagas perder la cara frente a ellos». Y cerró la reja. Escuché el clic metálico de la cerradura. Fue el sonido más definitivo de mi vida. Ese clic no solo cerró la puerta de una mansión, cerró la puerta de mi corazón. Me quedé ahí parada, agarrada a los barrotes fríos. Del otro lado, vi la espalda de mi hijo alejándose, regresando a su jaula de oro, regresando a la fiesta,
regresando a brindar con el hombre que había intentado abusar de su madre. El cielo, que había estado gris toda la tarde, finalmente se rompió. Empezó a llover. Una lluvia fría y pesada que se mezclaba con mis lágrimas. Me solté de la reja. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar. Un paso. Otro paso. Ya no sentía dolor, no sentía rabia, solo sentía un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado el alma y hubieran dejado solo un cascarón vacío caminando bajo la lluvia. Caminé sin rumbo, no sé cuánto tiempo. La gente pasaba a mi lado, corriendo para no mojarse, pero yo no tenía prisa. No tenía a dónde ir. Mi casa estaba vacía, mi vida estaba vacía. En ese momento, pensé que sería mejor no despertar nunca más. Pensé que mi historia había terminado ahí, en esa banqueta mojada, desechada como basura por mi propia sangre. Pasaron días. Días en los que no salí de mi cama, no comí, no me bañé. Solo miraba el techo, deseando desaparecer. La depresión me tragó entera. Era un pozo negro y profundo del que no quería salir. Pero Dios, en su infinita misericordia, no me dejó sola. Cuando yo ya había decidido rendirme, cuando estaba lista para dejarme morir de tristeza, sonó el timbre de mi puerta. No era una visita de cortesía, era un terremoto. Era la fuerza que yo necesitaba para levantarme. Del otro lado de esa puerta estaba ella, mi comadre. Y ella no aceptaba un no por respuesta. 3 días. Eso fue lo que duré encerrada en mi cuarto, con las cortinas cerradas y el olor a encierro impregnando las sábanas. No quería ver la luz del sol, no quería comer, solo quería dormir para no sentir el dolor en el pecho, ese dolor sordo de saber que mi propio hijo me había tirado a la calle como si fuera basura. Pero mi soledad terminó cuando la puerta de mi casa casi se viene abajo. No eran toquidos amables, eran golpes de autoridad. Sabía quién era antes de abrir. Solo hay una persona en el mundo que golpea así. Lucía, mi mejor amiga, mi comadre, la hermamá que la vida me regaló. Me levanté, arrastrando los pies, y le abrí. Lucía entró como un huracán. No me saludó. Me miró de arriba a abajo. Vio mis ojos hinchados, mi ropa sucia y la casa en penumbras. Dejó las bolsas de mandado que traía en la mesa y se giró hacia mí con las manos en la cintura. Su rostro, marcado por los años pero fuerte como un roble, estaba rojo de coraje. «Mírate nada más, Elena», dijo con esa voz ronca que no admite réplicas. «Pareces un fantasma. ¿Vas a dejar que te maten en vida? ¿Vas a dejar que ganen?» «No tengo fuerzas, Lucía», murmuré, dejándome caer en una silla. «Mateo me odia. Todos me odian. Dicen que soy una vergüenza. Vergüenza es robar», gritó ella, abriendo las cortinas de un tirón para que entrara la luz. «Vergüenza es mentir. Tú no has hecho nada de eso. Ahora siéntate y cuéntame todo, con pelos y señales. Y más te vale no omitir nada, porque si no me dices tú, voy y le pregunto a ellos a golpes». Le conté todo. Desde las miradas de don Carlos hasta la trampa en el cobertizo. Le conté cómo Sofía me humilló y cómo Mateo me sacó a la calle para no perder su estatus. Mientras yo hablaba, la cara de Lucía cambiaba. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, y finalmente una furia fría y calculadora se instaló en sus ojos. «Dame el teléfono», ordenó ella extendiendo la mano. «¿Para qué?», pregunté, limpiándome las lágrimas. «Dámelo, Elena. Quiero escuchar esa grabación». Saqué la grabadora vieja de mi bolsa, que todavía estaba tirada en el suelo desde esa noche, y se la entregué. Lucía presionó el botón de reproducción. Escuchamos de nuevo la voz pastosa de don Carlos, sus amenazas, y luego el sonido del forcejeo. Lucía apretó los labios hasta que se pusieron blancos. «Viejo marrano», murmuró con asco. «Pero esto no es todo, ¿verdad? Dijiste que lo grabaste con el celular también cuando te mandó el mensaje». «No, solo la grabadora. O eso creo», dije confundida. Lucía tomó mi celular, que estaba en la mesa, y empezó a revisar. Ella es más hábil que yo para estas cosas. Entró a la galería de fotos, buscó en la carpeta de eliminados y de repente sus ojos se abrieron como platos. «Elena, ven a ver esto», dijo con urgencia. Me acerqué. En la pantalla del celular se veía un video movido. Se veía el piso del cobertizo, mis zapatos, y luego, por un segundo, la cámara apuntó hacia arriba,
justo cuando yo estaba guardando el teléfono en el bolsillo antes de sacar la grabadora. En la imagen, aunque un poco borrosa, se veía claramente a don Carlos cerrando la puerta del cobertizo con el pasador por dentro y guardando la llave en su pantalón. «Lo grabaste», exclamó Lucía, golpeando la mesa. «Sin querer, pero lo grabaste cerrando la puerta. Esto prueba que te encerró. Él dijo que tú te le echaste encima apenas entraste. Pero aquí se ve que él aseguró la puerta primero». Sentí un escalofrío. Tenía la prueba. «Eso no es todo», dijo Lucía. Y su cerebro empezó a trabajar a 1000 por hora. «¿Te acuerdas de Rosa? La muchacha que trabajaba con ellos y que despidieron hace 2 meses porque supuestamente robó unos cubiertos de plata?» «Sí», respondí. «Pues Rosa no robó nada», continuó Lucía. «Rosa vive a 2 calles de mi casa. El otro día me la encontré llorando en la tortillería. Me dijo que don Carlos la acosaba en el cuarto de lavado y que la señora Isabela la corrió porque la encontró llorando y pensó que estaba seduciendo al marido. Rosa tiene miedo, pero tiene más rabia que miedo». Lucía me agarró de los hombros y me sacudió suavemente. «Escúchame bien, Elena. Tú eres buena. Eres demasiado buena, y por eso te pasan estas cosas. Pero yo no soy buena. Yo soy justa, y no voy a permitir que ese viejo cochino y tu hijo malagradecido sigan durmiendo tranquilos mientras tú te mueres de tristeza aquí». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza en mi pecho. «Vamos a ir a buscar a Rosa», sentenció Lucía. «Y mañana vamos a ir a esa fiesta». «¿Qué fiesta?». «Mañana le hacen una fiesta a Mateo en la empresa de su suegro. ¿Celebran un contrato grande? O no sé qué tontería. Van a estar todos. Los socios, la prensa, la alta sociedad». «No, Lucía», dije con pánico. «No puedo volver ahí. Me van a correr. Mateo me dijo que si volvía llamaba a la policía. Que llamen a quien quieran», dijo Lucía con una sonrisa que me dio miedo y seguridad al mismo tiempo. «No vamos a ir a pedir perdón, comadre. No vamos a ir a rogarles. Vamos a ir a entregarles un regalo». Lucía se levantó, tomó su bolso y me tendió la mano. «Lávate la cara, Elena. Ponte tu mejor vestido, aunque sea viejo. Mañana se les acaba el teatro. Mañana van a saber quién es realmente la vergüenza de esa familia». Miré la mano de mi amiga, miré sus ojos llenos de fuego, y por primera vez en días, sentí que la sangre volvía a correr por mis venas. Ya no era la madre llorona y derrotada. La rabia de Lucía me contagió. Tenía razón. Ya había llorado suficiente. Ahora tocaba pelear. Me levanté y tomé su mano. «Vamos por Rosa», dije, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado. El salón de eventos del Hotel Imperial brillaba con tanta luz que me lastimaba los ojos. Lucía me apretó el brazo con fuerza, dándome ese valor que a mí ya se me había agotado hacía días. Caminamos por la alfombra roja, rodeadas de hombres en trajes oscuros y mujeres con vestidos que costaban más de lo que yo ganaría en 10 años de trabajo. El aire olía a perfumes caros y a flores frescas, un olor dulce que me revolvió el estómago porque sabía que debajo de esa fragancia se escondía la podredumbre de la familia de la Vega. Nadie nos detuvo en la entrada. Quizás pensaron que éramos parte del servicio de limpieza o que veníamos a ayudar en la cocina. Avanzamos hasta el centro del salón. Las risas y el murmullo de las conversaciones llenaban el espacio, hasta que alguien nos vio. El silencio se fue extendiendo como una mancha de aceite. Una a una, las cabezas se giraron hacia nosotras. Sentí cientos de ojos clavados en mi vestido sencillo y en mis zapatos viejos. Sentí el calor de la vergüenza subirme por el cuello, pero recordé las palabras de Lucía. No veníamos a pedir perdón. Doña Isabela estaba cerca de la mesa principal, sosteniendo una copa de champán. Se veía impecable, como una reina de hielo. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero rápidamente esa sorpresa se transformó en una sonrisa maliciosa. Ella vio su oportunidad. La oportunidad de terminar, de destruirme frente a toda la alta sociedad de la ciudad. Isabela levantó una cuchara de plata y golpeó suavemente su copa de cristal. El sonido agudo cortó el poco murmullo que quedaba. «Atención, por favor», dijo ella con voz fuerte y clara, asegurándose de que hasta el último mesero la escuchara. «Señoras y señores, disculpen la interrupción, pero parece que tenemos una visita inesperada».
Isabela caminó hacia mí, despacio, como un gato jugando con un ratón herido. Se detuvo a unos metros y me señaló con su dedo lleno de anillos. Miren todos quién ha venido a mendigar un poco de nuestra atención, continuó ella, alzando la barbilla. Es la madre de mi yerno, la mujer que intentó destruir mi familia seduciendo a mi esposo. Un grito ahogado recorrió el salón. Escuché los susurros, escuché las risas burlonas. ¿Todavía tienes el descaro de vacar tu cuerpo hasta aquí?, preguntó Isabela, disfrutando cada palabra. ¿Qué quieres ahora? ¿Dinero? ¿Comida? ¿O vienes a buscar a otro marido ajeno para ver si esta vez tienes suerte? Lárgate, mujerzuela. Tu sola presencia ensucia este lugar. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me obligué a no bajarlos. Busqué desesperadamente a Mateo. Tenía que estar ahí. Él era mi hijo. Él sabía la verdad. Lo encontré parado junto a don Carlos, cerca de la tarima. Don Carlos lo miraba fijamente, con los brazos cruzados y una expresión dura, retándolo. Era una prueba. El viejo lobo estaba poniendo a prueba la lealtad de su cachorro. Mateo me miró. Por un segundo, vi el conflicto en su rostro. Vi al niño que yo había criado. Pero entonces, miró a su alrededor. Miró a los socios millonarios, miró a su esposa Sofía que lo observaba con desprecio y miró el lujo que lo rodeaba. Y eligió el dinero. Mateo dio un paso al frente. Su cara se endureció. No caminó hacia mí para abrazarme. Caminó hacia mí como si fuera a enfrentar a un enemigo. «Basta», gritó Mateo, y su voz retumbó en las paredes de mármol. Me quedé quieta, esperando que defendiera mi honor, pero lo que salió de su boca terminó de matar a la madre que había en mí. «Vete de aquí ahora mismo», rugió él, señalando la salida con un dedo tembloroso. «Te lo advertí. Te dije que no quería volver a verte. Eres una vergüenza, hijo», intenté decir, pero mi voz se quebró. «No me llames hijo», interrumpió él, con los ojos inyectados en sangre. «Yo no tengo una madre como tú. Una madre no intenta extorsionar a la familia de su hijo. Una madre no se inventa mentiras sucias para sacar dinero. ¿Eso es lo que quieres? ¿Chantajearnos?». El salón entero se rió. Se rieron de mi dolor. Se rieron de ver cómo un hijo negaba a la mujer que le dio la vida. Mateo se giró hacia los guardias que estaban en la entrada. «Seguridad», gritó con autoridad, queriendo demostrarle a su suegro que era un hombre fuerte. «Saquen a esta mujer de aquí. Llévensela, y si se resiste, llamen a la policía. No quiero verla nunca más». Vi como 2 guardias enormes, vestidos de negro, empezaban a caminar hacia nosotras. Vi la sonrisa satisfecha de don Carlos. Vi la mirada triunfal de Isabela. Y vi a Mateo, mi Mateo, dándome la espalda para volver a su mundo de fantasía, dejándome a merced de los lobos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue el corazón, porque ese ya estaba roto. Fue la esperanza de que mi hijo tuviera salvación, la esperanza de que la sangre fuera más fuerte que el oro. Me di cuenta de que el niño de la foto vieja había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que estaba frente a mí era un extraño cruel y cobarde. Traté de respirar, pero el aire me faltaba. Me sentía mareada. Las luces del salón daban vueltas. Los guardias estaban cada vez más cerca. Sus pasos resonaban en el piso pulido como tambores de guerra. Iban a sacarme a la fuerza. Iban a tirarme a la calle como a un perro sarnoso frente a toda la ciudad. En ese momento sentí como si alguien me estrujara el corazón hasta dejarme sin aire. El hijo que parí con mis propias entrañas estaba llamando a seguridad para echarme a la calle como si fuera una apestada. Si todavía me están escuchando, por favor ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo. Necesito saber que no estoy sola, que todavía quedan amigos acompañándome en este camino tan doloroso. Su apoyo es la única fuerza que me queda para poder contarles el final de esta historia. Los guardias llegaron. Uno de ellos extendió la mano para agarrarme del brazo. Yo cerré los ojos, esperando el tirón, esperando la humillación final. Pero el tirón nunca llegó, porque justo en ese instante, una mano firme se interpuso en su camino. Lucía, mi comadre, dio un paso adelante, plantándose como una muralla entre los guardias y yo. Y entonces vi que metía la mano en su bolso grande de cuero. No iba a sacar un pañuelo para llorar, iba a sacar el arma que haría temblar los cimientos de ese palacio de mentiras.
Uno de los guardias de seguridad extendió su brazo enorme para sujetar a Lucía. Fue el peor error que pudo cometer esa noche. Mi comadre no es una mujer que se deje intimidar por uniformes ni por músculos. Con un movimiento rápido y certero, le dio un manotazo al guardia que resonó más fuerte que la música de fondo. «¡No me toques!», gritó Lucía, con una voz que hizo temblar las copas de cristal. «Quítame las manos de encima si no quieres perderlas». El guardia retrocedió un paso, sorprendido por la ferocidad de esa mujer bajita pero brava. Aprovechando el desconcierto, Lucía no corrió hacia la salida como ellos esperaban. Corrió hacia el escenario. Mateo intentó detenerla, pero ella lo empujó con el hombro, pasándole por un lado como un tren sin frenos. Mi comadre subió los 3 escalones de la tarima donde estaba la mesa del DJ. El muchacho de la música se quedó paralizado. Lucía, con las manos temblorosas de rabia pero firmes en su propósito, arrancó el cable de audio que estaba conectado a la consola y lo enchufó en mi viejo teléfono celular. Don Carlos se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su cara pasó de la arrogancia al pánico en un segundo. Se abalanzó sobre ella para quitarle el teléfono. «¡Suelta eso, loca!», gritó él, perdiendo toda su compostura. Pero Lucía fue más rápida. Se giró y, con todo el coraje acumulado por ver sufrir a su amiga, levantó la mano abierta. «Usted se calla, viejo asqueroso». La mano de Lucía impactó contra la mejilla de don Carlos. No fue una cachetada común. Fue el golpe de la justicia. La cabeza del magnate se giró violentamente hacia un lado, y un silencio sepulcral cayó sobre el salón. La música se había detenido. Las risas se habían apagado. Cientos de personas contenían la respiración, mirando la escena con los ojos desorbitados. Nadie, nunca, se había atrevido a tocar a don Carlos de la Vega. Lucía aprovechó ese segundo de silencio absoluto. Presionó la pantalla del teléfono. El sonido estalló en los altavoces gigantes del salón. No había música. Solo había una respiración pesada y luego esa voz inconfundible que todos conocían, pero diciendo las palabras más sucias que jamás habían escuchado. «Isabela es una inútil». Se escuchó la voz de don Carlos retumbando en las paredes de mármol. «Ya está vieja y seca. Me aburre. En cambio tú, Elena, tú sí tienes carne de la buena. Siempre me han gustado las muertas de hambre como tú, porque son agradecidas». Un grito de horror se escapó de la garganta de varias mujeres en la audiencia. «Deja de hacértela difícil, consuegra», continuó la grabación, clara y nítida. «Sé que necesitas dinero para el inútil de tu hijo. Si te portas bien conmigo aquí en el suelo, le perdono la deuda. Vamos, nadie se va a enterar». Isabela es demasiado estúpida para darse cuenta. El audio terminó con el sonido de un forcejeo y mi voz gritando que me soltara. El salón quedó en un silencio de muerte. Un silencio denso, pesado, cargado de electricidad. Todas las miradas se dirigieron a don Carlos. Él estaba pálido, como si hubiera visto a un fantasma. El sudor le corría por la frente. Miró a su esposa, miró a sus socios, y luego empezó a gritar como un loco, agitando las manos. «Es mentira», aulló él con la voz quebrada. «Eso es falso. Es un montaje. Esas mujeres son unas delincuentes. Usaron inteligencia artificial. Hoy en día se puede clonar la voz de cualquiera. Yo jamás diría eso». Carlos miraba a todos lados, buscando apoyo, buscando a alguien que le creyera. «Es tecnología», insistió, señalándome con un dedo acusador. «Quieren sacarme dinero. No les crean». Parecía que algunos empezaban a dudar. La gente murmuraba. «Claro», pensaban, «don Carlos es un hombre respetable. ¿Cómo iba a decir esas barbaridades?». Él se aferró a esa excusa, recuperando un poco de su arrogancia. «Seguridad», gritó de nuevo. «Llévense a estas estafadoras y destruyan ese teléfono». Pero entonces, una figura pequeña salió de entre las sombras, detrás de una de las columnas grandes del salón. Llevaba un uniforme de trabajo desgastado, pero caminaba con la cabeza en alto, aunque sus piernas temblaban. Era Rosa, la antigua empleada doméstica. Rosa caminó hasta el centro de la pista, quedando justo frente al escenario, frente a su antiguo patrón. «No es ninguna inteligencia artificial, don Carlos», dijo Rosa. Su voz no era fuerte, pero en ese silencio se escuchó como un trueno. Carlos se quedó mudo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. «Míreme a los ojos, señor», continuó Rosa,
y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Míreme y niegue que esa es su voz. Niegue que me arrinconó en el cuarto de lavado hace 3 meses. Niegue que me ofreció el doble de sueldo si me dejaba tocar. Rosa se subió la manga de su suéter barato. Mostró una cicatriz larga y fea en su antebrazo. ¿Se acuerda de esto?, preguntó ella, sollozando. Esto me lo hizo usted con su anillo de diamantes cuando intenté escapar de sus manos sucias. Usted le dijo a doña Isabela que yo robé plata para que me corrieran, pero la verdad es que me corrió porque no me dejé manosear. La confesión de Rosa cayó como una bomba atómica en medio de la fiesta. Ya no era solo una grabación, era una víctima de carne y hueso. Una mujer humilde que no tenía nada que ganar y todo que perder, enfrentándose al gigante. Don Carlos retrocedió, tropezando con sus propios pies. Chocó contra la mesa del DJ. Ya no tenía excusas. Ya no tenía dónde esconderse. Miré a Isabela. La reina de hielo estaba petrificada, con la copa de champán todavía en la mano, mirando a su esposo como si fuera un monstruo que acababa de salir de debajo de la cama. Y yo, Elena, la mujer que había entrado allí temblando de vergüenza, me sentí de repente muy alta. Me sentí fuerte. La verdad había salido a la luz, y era más fea y más brillante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero el viejo zorro todavía tenía una última carta bajo la manga, o al menos eso creía él, hasta que apareció el testigo que nadie esperaba. El testigo que terminaría de clavar el último clavo en su ataúd. Don Carlos seguía gritando, con la cara roja y las venas del cuello saltadas, insultando a la pobre Rosa que lloraba temblando frente a él. Él juraba y perjuraba que todo era un complot de los pobres para robarle su fortuna. Isabela, su esposa, parecía una estatua de sal, incapaz de procesar que su vida perfecta se estaba desmoronando. La gente murmuraba, algunos grababan con sus celulares, pero nadie se atrevía a intervenir. El ambiente estaba tan cargado que costaba respirar. Fue entonces cuando sucedió. En medio de los gritos desesperados de Carlos, una voz pequeña y temblorosa se escuchó desde la parte alta de la gran escalera de mármol que daba al salón. «Mami», todos nos giramos. Allá arriba, asomado entre los barrotes del barandal, estaba Diego. Mi nieto de 10 años. Llevaba su pijama de superhéroes y abrazaba contra su pecho un oso de peluche viejo, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Parecía tan pequeño en esa casa tan grande, tan frágil en medio de tanta maldad de adultos. Sofía, mi nuera, que hasta ese momento había estado mirando al suelo con vergüenza y confusión, levantó la cabeza de golpe al escuchar a su hijo. El instinto de madre le ganó a la arrogancia. «Diego», dijo ella, dando un paso hacia la escalera. «¿Qué haces ahí, mi amor? Vete a tu cuarto, por favor. Esto no es para niños». Pero Diego no se movió. Bajó un escalón. Y luego otro. Despacio, sin dejar de mirar a su abuelo con terror. «No quiero estar arriba», dijo el niño con la voz entrecortada. «El abuelo está gritando muy feo. Está gritando igual que el día de mi cumpleaños». Don Carlos se congeló. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, se puso blanco como el papel. Dio un paso rápido hacia la escalera, levantando la mano como si quisiera detener al niño con la fuerza de su mente. «Vete a tu cuarto ahora mismo, Diego», rugió Carlos, con una desesperación que ya no podía ocultar. «Obedece a tu madre. Lárgate de aquí». Sofía se interpuso en el camino de su padre. Por primera vez en la noche, y quizás por primera vez en su vida, vi algo diferente en mi nuera. Vi a una leona defendiendo a su cachorro. «No le grites a mi hijo, papá», dijo Sofía, con voz temblorosa pero firme. Diego llegó al último escalón. Caminó hacia su madre, pero no la abrazó. Se quedó parado ahí, en medio de la pista de baile, mirando a su abuelo y luego a mí. Sus ojos inocentes estaban llenos de lágrimas. «Mami», dijo Diego. Y el silencio en el salón era tan absoluto que hasta se podía escuchar el zumbido de las luces. ¿Por qué el abuelo dice que la abuela Elena es mala? Sofía se arrodilló frente a su hijo para estar a su altura. Le acarició la cara, intentando calmarlo, aunque ella misma estaba temblando. «Son cosas de grandes, mi amor. No te preocupes». «Pero el abuelo miente», soltó Diego. Y esas 3 palabras pesaron más que cualquier grabación o testimonio. «¿Qué dices?», preguntó Sofía, frunciendo el ceño. «El abuelo miente», repitió el niño, sorbiendo la nariz. «El día de mi fiesta, yo vi todo. Fui al jardín a buscar mi pelota de fútbol que se había volado.
y vi al abuelo. Él estaba jalando a la abuela Elena hacia el cuarto de las herramientas. Un murmullo recorrió la sala. Carlos intentó avanzar, pero Lucía se plantó frente a él con los brazos cruzados, retándolo a dar un paso más. «Sigue, mi niño», dijo Lucía con voz suave. «Di la verdad. A los niños buenos Dios los cuida cuando dicen la verdad». Diego apretó su oso de peluche y miró a su madre a los ojos, buscando protección. La abuela Elena no quería ir, mami. Ella le decía que no, que la soltara, pero el abuelo la empujó y cerró la puerta. Y luego, el niño se detuvo, tragando saliva, como si recordar lo que seguía le causara dolor físico. «¿Luego qué, Diego?», preguntó Sofía, y su voz ya no tenía nada de la mujer altiva que me había humillado. Ahora era solo una madre aterrorizada. «Luego el abuelo me vio», susurró Diego, y una lágrima rodó por su mejilla. Salió del cuarto y me vio escondido detrás del árbol. Me agarró del brazo, mami. Me agarró muy fuerte. Me dolió mucho. Sofía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Te lastimó?», me dijo que me callara, continuó el niño. Y cada palabra era un clavo en el ataúd de don Carlos. Me dijo que si abría la boca, que si te contaba a ti o a mi papá lo que vi, él nos iba a echar a la calle. Me dijo que la casa, los coches y mis juguetes eran suyos. Dijo que tú y mi papá eran unos inútiles que no servían para nada sin su dinero. Dijo que si yo hablaba, nos íbamos a morir de hambre debajo de un puente. Diego rompió a llorar, un llanto desconsolado y lleno de angustia. «¿Es verdad, mami?», preguntó entre sollozos, aferrándose a la blusa de seda de su madre. «¿Ya no vamos a tener casa? ¿El abuelo nos va a correr porque dije la verdad? Tengo miedo, mami. No quiero vivir en la calle». El llanto del niño llenó el salón. Nadie se movía. Nadie hablaba. La verdad había salido de la boca más pura, de la única persona en esa sala que no tenía motivos para mentir. Diego no sabía de herencias, ni de reputación, ni de clases sociales. Diego solo sabía lo que había visto y el terror que su propio abuelo le había sembrado en el corazón. Sofía se quedó paralizada, abrazando a su hijo. Levantó la vista y miró a su padre. Ya no lo miraba con respeto. Ya no lo miraba con admiración. Lo miraba con un horror profundo, como si estuviera viendo a un desconocido. La máscara de don Carlos se había caído por completo. Ya no era el patriarca respetable. Era un monstruo que había sido capaz de amenazar y aterrorizar a su propio nieto de 10 años para cubrir sus porquerías. Y Mateo. Miré a mi hijo. Estaba blanco como un papel, recargado contra una columna como si las piernas no le sostuvieran. Había escuchado todo. Había escuchado cómo su ídolo, su suegro, llamaba inútil a su esposa y a él. Había escuchado cómo amenazaba a su propio hijo. La burbuja de fantasía en la que Mateo vivía acababa de explotar en 1000 pedazos frente a sus ojos. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda en medio del salón de fiestas. Y ya no había dinero en el mundo que pudiera taparla. El silencio que siguió al llanto de mi nieto no duró mucho. Se rompió de golpe. Y quien lo rompió no fue don Carlos, ni Mateo, sino doña Isabela. La mujer que siempre había cuidado su imagen de dama perfecta perdió la cabeza en un segundo. Isabela soltó un grito que no parecía humano. Era un aullido de rabia pura. Se lanzó sobre su esposo como una fiera herida. Empezó a golpearlo en el pecho con sus puños cerrados, una y otra vez, sin importarle que todos estuvieran mirando. «¡Cerdo!», gritaba ella con la cara descompuesta por el maquillaje corrido y las lágrimas. «Maldito cerdo asqueroso. Me has humillado, toda la vida aguantando tus borracheras, y ahora esto, con la sirvienta, con mi consuegra, amenazando a mi nieto». Carlos intentaba cubrirse la cara, retrocediendo, pero ya no tenía autoridad. Ya no era el león. Ahora era una rata acorralada. «Cálmate, Isabela», decía él. «Estás haciendo el ridículo. El ridículo lo has hecho tú», chilló ella, arrancándose el collar de perlas y tirándoselo a la cara. «Has destruido mi apellido. Has ensuciado mi casa». El salón se convirtió en un caos. Los invitados, esa gente elegante que minutos antes bebía champán y celebraba, empezaron a huir como ratas cuando el barco se hunde. Nadie se quedó a ayudar. Nadie se acercó a consolar a la familia. Agarraban sus abrigos y salían casi corriendo, murmurando cosas horribles, felices de no ser ellos los que estaban en el centro del escándalo. En cuestión de minutos, el gran salón quedó casi vacío.
Solo quedaron las sillas tiradas, las copas rotas y una familia hecha pedazos. Yo me quedé parada junto a Lucía y Rosa. No sentí alegría. Ver aquello no era un triunfo. Era triste. Era la prueba de que todo ese lujo estaba construido sobre lodo. Sofía se puso de pie, cargando a Diego en sus brazos. El niño escondió la cara en el cuello de su madre. Sofía miró a su padre, que seguía discutiendo con Isabela, y luego sus ojos se posaron en Mateo. Mi hijo estaba parado en medio de la pista. Solo. Miraba a un lado y a otro, como un niño perdido, sin saber a qué árbol arrimarse, ahora que el bosque se estaba quemando. Mateo, dijo Sofía. Su voz era fría, cortante como el hielo. Mateo se giró hacia ella. Intentó sonreír, una sonrisa nerviosa y patética. Mi amor, escucha, empezó a decir él, dando un paso hacia ella. Todo esto es una locura. Mi suegro, bueno, ya sabes cómo es. Pero nosotros. Cállate, lo cortó Sofía. Bajó a Diego y le dijo que fuera con su nana, que estaba esperando en la puerta de servicio. Cuando el niño salió, Sofía caminó hasta quedar frente a frente con mi hijo. Mírame a los ojos, Mateo, dijo ella, y dime la verdad por primera vez en tu vida. ¿Tú sabías? Mateo tragó saliva. Sudaba a mares. ¿Saber qué? ¿Sabías que mi papá era un acosador? Preguntó ella, clavándole la mirada. ¿Sabías que acosaba a tu madre? Porque cuando tu madre llegó hoy, tú no parecías sorprendido, parecías asustado, parecías un cobarde que solo quería tapar el sol con un dedo. Sofía. Yo solo quería proteger nuestro futuro, balbuceó Mateo, y esa fue su sentencia de muerte. Lo hice por nosotros, mi amor. Si tu papá se enojaba, nos quitaba todo. Tú sabes que él paga la casa, las escuelas, los viajes. Yo no quería que perdieras tu nivel de vida. Sofía lo miró con un asco profundo. Era la mirada de una mujer que se da cuenta de que ha estado durmiendo con un extraño. ¿Por nosotros? Repitió ella con incredulidad. ¿Dejaste que mi padre manoseara a tu propia madre por dinero? ¿Dejaste que amenazara a nuestro hijo de 10 años para no perder tu coche deportivo? No, no es así. Intentó excusarse él. Sofía levantó la mano y con toda la fuerza de su decepción le dio una bofetada a Mateo. El sonido fue seco y definitivo. La cara de mi hijo se volteó por el impacto. Eres un poco hombre, Mateo, dijo Sofía. Y cada palabra era una piedra. Eres un parásito. Mi padre es un monstruo, sí. Pero tú eres peor. Porque él es un enfermo. Pero tú vendiste a la mujer que te dio la vida por un puesto de gerente. Sofía se quitó el anillo de matrimonio. Lo miró un segundo y luego lo dejó caer al suelo, donde rodó hasta perderse bajo una mesa. Quiero el divorcio, dijo ella, dándose la vuelta. Y quiero que te largues de mi casa hoy mismo. No te quiero cerca de mi hijo. Un hombre que no defiende a su madre, no sirve para defender a su familia. Sofía, espera, gritó Mateo corriendo detrás de ella. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Esa casa también es mía. Esa casa es de mi padre. Gritó ella sin voltear. Y tú sin mi padre no eres nada. Eres un inútil, Mateo. Siempre lo fuiste. Sofía salió del salón, caminando sobre los vidrios rotos de su vida perfecta. Isabela seguía llorando en una esquina, derrotada. Carlos estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida, sabiendo que mañana su nombre estaría en todos los periódicos y que la cárcel lo esperaba. Y Mateo, mi Mateo se quedó ahí, en el centro del salón vacío. Ya no había música, ya no había aplausos, ya no había esposa, ni casa, ni trabajo, ni dinero. El castillo de arena se había derrumbado por completo, y la marea se lo estaba llevando todo. Lo vi mirar a su alrededor con pánico. Sus ojos, llenos de terror, recorrieron el lugar buscando una salida, buscando un salvavidas. Y entonces, me vio a mí, parada en la entrada con mi vestido viejo y mi dignidad intacta. Vi cómo se le iluminaba la cara con una idea desesperada. Vi cómo sus piernas lo impulsaban hacia mí. Sabía lo que venía. Sabía que el niño mimado, ahora despojado de sus juguetes, venía a buscar el único refugio que nunca le había cerrado la puerta. Pero él no sabía que esa puerta ya no tenía llave, porque la cerradura se había oxidado con tantas lágrimas. Salimos del hotel y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Se sentía limpio,
diferente al aire viciado y lleno de mentiras que habíamos respirado allá adentro. Lucía caminaba a mi lado, con la cabeza en alto. Y Rosa iba del otro lado, secándose las últimas lágrimas, pero con una sonrisa tímida de libertad en los labios. Yo no sonreía, tampoco lloraba. Sentía una calma extraña, un silencio interior absoluto, como cuando pasa un huracán y solo queda el terreno baldío. Caminamos hacia la parada del autobús, pero no llegamos muy lejos. Escuchamos pasos apresurados detrás de nosotras, pasos torpes, desesperados. Mamá, mamá, espera. Me detuve, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo reaccionó a esa voz por costumbre. Me giré despacio. Mateo venía corriendo hacia nosotras. Ya no se veía como el ejecutivo exitoso de hace una hora. Tenía la corbata deshecha, el cabello revuelto y la cara bañada en sudor y lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. Llegó hasta mí y se tiró al suelo. Sí. Se arrodilló en plena banqueta, sin importarle que se le ensuciara el pantalón de tela italiana que tanto cuidaba. Se aferró a mi falda como un niño chiquito que acaba de romper un jarrón y tiene miedo de la chancla. Mamá, por favor, no te vayas, gimoteó él, con la voz temblorosa. Tienes que ayudarme. Sofía me corrió. Me quitó las llaves del coche. Me dijo que me va a bloquear las cuentas del banco mañana mismo. No tengo a dónde ir, mamá. No tengo nada. Lo miré desde arriba. Miré su coronilla, su espalda encorvada. Esperé sentir lástima. Esperé sentir ese impulso maternal de agacharme, abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero no sentí nada. Era como mirar a un extraño. Levántate, Mateo, le dije con voz seca. Estás haciendo el ridículo. Pero él no se levantó. Se aferró más fuerte a mi ropa, jalándola. No me entiendes, mamá. Tú no sabes la presión que yo tenía. Don Carlos me tenía amenazado. Me decía que si no hacía lo que él quería, me iba a destruir. Yo lo hice por nosotros, mamá. Yo quería aguantar unos años más, juntar dinero y luego te iba a comprar una casita. Te lo juro. Mentira. La palabra salió de mi boca suave, pero contundente. Nunca pensaste en mí, Mateo. Pensaste en tu coche. Pensaste en tus viajes. Pensaste en tu comodidad. Me vendiste por un sueldo. No, mamá, no digas eso. Sollozó él, levantando la cara. Sus ojos estaban rojos, inyectados de pánico. Mira, todavía podemos arreglarlo. Tú puedes arreglarlo. ¿Yo? Pregunté, incrédula de su descaro. Sí, tú, dijo él. Y una chispa de esperanza egoísta brilló en sus ojos. Ve con Sofía. Ahora ella te escucha. Regresa al salón y dile que exageraste un poco. Dile que fue un malentendido. Dile que yo no sabía nada. Que yo soy inocente. Dile que soy un buen hijo. A ti te va a creer. Por favor, mamá, hazlo por mí. Me quedé helada. Mi hijo, el hombre que me había echado a la calle bajo la lluvia, me estaba pidiendo que mintiera para salvar su pellejo. Me estaba pidiendo que me tragara mi dignidad una vez más, para que él pudiera seguir durmiendo en sábanas de seda. Mamá, tú me quieres, ¿verdad? Insistió él, sacudiendo mi falda. Soy tu hijo, tu único hijo. No quieres que sufra, ¿verdad? No quieres que me quede en la calle como un pordiosero. Tú siempre me has perdonado todo. Perdóname esto, y ayúdame a recuperar a mi esposa. En ese momento, vi la verdad más clara que nunca. Mateo no estaba arrepentido de haberme lastimado. Estaba arrepentido de haber perdido su tarjeta de crédito. Su dolor no era por mi humillación. Era por su propia pobreza inminente. Sentí una náusea profunda. No por don Carlos, no por Isabela, sino por él, por mi propia sangre. Con un movimiento lento pero firme, extendí mis manos y despegué sus dedos de mi falda, uno por uno. Él intentó resistirse, intentó agarrarme de nuevo, pero lo empujé. No fue un empujón violento, fue un empujón de despedida. Retrocedí 2 pasos, poniendo distancia entre nosotros. No, Mateo, dije. ¿Qué? Preguntó él, como si no entendiera el idioma. Dije que no. No voy a hablar con Sofía. No voy a mentir por ti. Y no te voy a salvar. Pero, soy tu hijo. Tartamudeó él. Fuiste mi hijo, respondí. Y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Mi hijo era un niño noble que compartía su torta en el recreo. Mi hijo era un joven que soñaba con trabajar duro. Tú no eres ese niño.
Tú eres un hombre cobarde que dejó que otro hombre manoseara a su madre. Tú eres un hombre que me llamó vergüenza. Mateo se quedó con la boca abierta, las lágrimas se detuvieron por la sorpresa. Nunca me había visto así. Nunca me había visto sin miedo. Mamá, no puedes dejarme así. No tengo dinero. No sé vivir sin dinero. Entonces vas a aprender, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Vas a aprender lo que es trabajar de verdad. Vas a aprender lo que es ganarse el pan con el sudor de tu frente y no con la dignidad de otros. Vas a aprender lo que yo viví para criarte. Me di la media vuelta. Sentí que él hacía el intento de levantarse para seguirme, pero Lucía se interpuso en su camino. Mi comadre no dijo nada, solo lo miró con tal desprecio que Mateo se volvió a sentar en la banqueta, derrotado. Vamos, Elena, dijo Lucía, tomándome del brazo. Empecé a caminar. Escuché a Mateo gritar a mis espaldas una última vez. Mamá, si te vas ahora, no me busques cuando esté muriéndome de hambre. Te vas a arrepentir. No me detuve. No giré la cabeza. Mis ojos estaban secos. Hacía una semana, esas palabras me hubieran destrozado. Hoy, el viento se las llevaba. No sentí culpa. Sentí que me quitaba una mochila llena de piedras que había cargado durante 30 años. Dejé a mi hijo arrodillado en la acera, llorando por su dinero perdido, mientras yo caminaba hacia la parada del autobús con los bolsillos vacíos, pero con el alma más llena que nunca. La lluvia había parado. El cielo estaba negro, pero a lo lejos, muy a lo lejos, se veían las luces de la ciudad brillando como promesas. Había perdido a un hijo. Sí, pero esa noche, mientras me alejaba de aquel mundo de plástico y crueldad, me di cuenta de que había ganado algo mucho más importante. Me había recuperado a mí misma. Caminamos hasta la parada del autobús en silencio. Lucía me tomó de la mano y apretó mis dedos con fuerza, transmitiéndome ese calor humano que tanto me había faltado en los últimos años. Cuando el camión llegó, subimos sin mirar atrás. Me senté junto a la ventana y vi cómo las luces de la ciudad, esas luces que iluminaban la mansión de los de la Vega y la vida vacía de mi hijo, se iban haciendo pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. No sentí tristeza. Sentí que por fin podía respirar hondo, sin que me doliera el pecho. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ya no vivo en ese apartamento oscuro de la ciudad. Regresé a mi pueblo, a la casa de adobe donde nací, donde el aire huele a leña y a café de olla por las mañanas. Aquí la vida es sencilla. No hay lámparas de cristal, ni alfombras persas, ni coches del año. Pero hay paz. Una paz inmensa, que llena cada rincón de mi día. Lucía viene a visitarme los fines de semana. Nos sentamos en el porche a desgranar maíz y a platicar. Fue ella quien me contó lo que pasó después. Me dijo que el escándalo fue tan grande que salió en todos los periódicos. La empresa de don Carlos se fue a la quiebra cuando los socios se enteraron de sus mañas y le retiraron el apoyo. Dicen que Isabela se encerró en su mansión y no ha vuelto a salir, avergonzada de que todo el mundo sepa que vivió engañada. ¿Y Mateo?, pregunté yo, con un nudo en la garganta que ya no dolía tanto. Lucía suspiró y me miró con pena. Mateo trabaja de mesero en un restaurante del centro. Vive en un cuarto rentado. Sofía le quitó todo, Elena. No lo deja ver al niño. Dicen que él ha tratado de buscarte, que ha ido a tu antiguo apartamento a tocar la puerta. Me quedé mirando el horizonte, donde el sol se estaba poniendo sobre los cerros. Que toque, dije suavemente. Yo ya no estoy ahí. No le di mi nueva dirección a nadie, excepto a Lucía. No es por rencor, es por salud mental. Aprendí que perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdoné a mi hijo en mi corazón. Sí, le deseo que encuentre su camino y que aprenda a ser un hombre de bien. Pero mi puerta, esa puerta que él cerró en mi cara bajo la lluvia, se quedará cerrada por un buen tiempo. Él tiene que crecer, y tiene que hacerlo solo. Ahora, mientras riego mis macetas de geranios y escucho a los pájaros cantar, pienso mucho en todo lo que viví, y quiero aprovechar este momento, este último momento con ustedes que me han escuchado, para decirles algo que me sale del alma. A ustedes, mujeres y madres que me escuchan, no cometan el mismo error que yo. No confundan el amor con el sacrificio ciego. Amamos a nuestros hijos más que a nuestra propia vida, es cierto. Pero ese amor no puede ser una soga que asfixie nuestra dignidad. No permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre,
las trate como si valieran menos. Si un hijo les exige que bajen la cabeza para él poder subir, ese hijo no merece su sacrificio. El respeto a una madre es sagrado, y no se negocia por un plato de comida o por un puesto en la sociedad. Y a los hijos, si hay alguno escuchando esto, no esperen a perderlo todo para valorar las manos que los cuidaron cuando estaban enfermos. No crean que el dinero compra el cariño. Un coche de lujo se oxida, una casa grande se siente fría si no hay amor adentro. La verdadera riqueza no es la que se presume en las fiestas, es la que se tiene cuando llegas a casa y puedes mirar a tu madre a los ojos sin vergüenza. Defiendan a su familia, protejan a los suyos, porque cuando el mundo se caiga a pedazos, como le pasó a Mateo, lo único que les va a quedar es la gente que los ama de verdad. La vida tiene una manera muy curiosa de poner todo en su lugar. Don Carlos construyó un imperio sobre mentiras y abusos, y todo se derrumbó en una sola noche por la voz de un niño inocente. La justicia divina tarda, pero siempre llega. No hace falta gritar, ni pelear, ni vengarse. Solo hace falta sentarse en la puerta de tu casa y esperar. La verdad siempre sale a flote, tan clara y brillante como el sol de esta mañana. Yo ya no soy la mujer que lloraba en la cocina. Ya no soy la madre abnegada que se dejaba pisotear. Soy Elena. Soy una mujer que hace los mejores tamales del pueblo, que canta mientras barre su patio y que duerme tranquila todas las noches. No tengo millones en el banco. No tengo joyas. Pero tengo algo que doña Isabela y Mateo perdieron hace mucho tiempo. Tengo mi conciencia limpia. Tengo la frente en alto. Y tengo la certeza de que, pase lo que pase, nunca más voy a dejar que nadie me apague la luz. Gracias por acompañarme en este camino doloroso. Gracias por sus comentarios, y por escuchar mi voz cuando nadie más quería hacerlo. Cierro este capítulo de mi vida sin odio, pero con memoria. Perdí una vida de mentiras. Perdí lujos que nunca fueron míos. Perdí a un hijo que eligió el dinero antes que a su madre. Sí, perdí muchas cosas, pero al final del día, cuando me miro al espejo y veo a esta mujer vieja pero fuerte que les habla, me doy cuenta de la verdad más grande de todas. Perdí a un hijo, pero me encontré a mí misma. Y eso, mis queridos amigos, eso es lo más valioso que tengo. ¿Y ustedes qué opinan, mi gente? ¿Qué piensan de la decisión que tomó Elena al final? Si estuvieran en sus zapatos, con el corazón roto por su propia sangre, ¿hubieran hecho lo mismo o hubieran actuado diferente? Platíquenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Créanme que me tomo el tiempo de leer cada una de sus palabras, una por una. Si esta historia les movió el tapete o les dejó algo en qué pensar, no se olviden de regalarme un me gusta. Compartan este video con sus seres queridos y suscríbanse al canal para que no se pierdan los relatos que vienen. Nos escuchamos en la próxima historia. Nosotros somos Historias del Suspiro, usando las historias para caminar juntos, a través de los años, buscando esa paz y esa fuerza que todos llevamos en el alma.